Entre el tiempo en el que los océanos sepultaron Atlantis y los hijos de Aria se alzaron, hubo una era inimaginable, en la que Conan estaba destinado a portar la corona de joyas de Aquilonia sobre su atribulada frente. Son muchos los cronistas que, con el pasar de los años, han narrado su vida. Hoy seremos nosotros, los arqueólogos del cómic de Kirby Crackle, los que os mostraremos sus emocionantes aventuras plasmadas en las viñetas de los tebeos Marvel. En las estanterías del futuro jefe editor de Marvel Comics, Roy Thomas, había unos libros que llevaban cogiendo polvo desde hacía varios años. Estos volúmenes recopilaban los primeros escritos en prosa de la obra magna de Robert E. Howard, llamada Conan de Cimmeria. Roy los había comprado atraído por las magníficas portadas de Frank Frazetta, que allá por finales de los años 60 se estaba convirtiendo en el máximo exponente del arte del género fantástico. Un género que, visto desde una perspectiva contemporánea, podríamos decir que ha formado parte de la humanidad desde sus albores, gracias a mitos y futuras representaciones pictóricas de los mismos, pero que vivió una época dorada durante las décadas de 1920 y 1930 gracias al formato de las revistas pulp, que mediante cortos relatos una gran variedad de autores pudieron presentar sus diferentes y ricos conceptos literarios. Uno de los títulos más prolíficos fue el de Weird Tales, para el que escribían leyendas de la fantasía como H.P. Lovecraft o el ya mencionado Robert E. Howard, cuyas creaciones como el Rey Kul o el propio Conan y sus múltiples imitaciones terminaron conformando un subgénero de la fantasía más oscura que conocemos como espada y brujería. Las historias de Howard presentaban a un joven y fuerte norteño que viajaba por un primitivo mundo de violencia, barbarie y magia enmarcado temporalmente en una protohistoria imaginaria que buscaba resolver huecos y misterios históricos de antiguas civilizaciones previas a la aparición de nuestras convenciones temporales y arqueológicas. Roy, después de haber comprado dichos volúmenes, nunca sintió realmente el gusanillo de leerlos con detenimiento, hasta que un nuevo boom por la literatura fantástica en los Estados Unidos, gracias en parte a las compilaciones adquiridas por Thomas y las habituales reediciones del Señor de los Anillos o El León, la Bruja y el Armario, un sector del consumidor marvelita comenzó a solicitar colecciones ancladas en la fantasía más clásica en la sección de correo de los editores. Las cartas llegaron a Stan Lee, que, viendo el fervor por este tipo de historias, le pidió a Roy que se hiciera con los derechos de alguno de estos personajes de espada y brujería, y con el beneplácito del aún jefe de Stan, Martin Goodman, la joven estrella creativa de la Casa de las Ideas comenzó a indagar en el género. Pronto descubrió que Robert E. Howard había escrito todos sus relatos del Cimmerio entre 1932 y 1936, año en el que se suicidó con tan solo 30 años. Tras esto, el mundo que había creado fue continuado y reordenado cronológicamente gracias a autores como L. Sprague de Camp, y pensando que los derechos de explotación de Conan seguían demasiado caros para el presupuesto que tenían en Marvel para la nueva colección fantástica, Thomas contactó con Lin Carter, que había escrito aventuras del estilo con otro héroe llamado Thongor, que resultó ser aún más caro de lo que Roy podría imaginar. Entonces descubrió, leyendo otro de los tomos que recopilaban la obra de Howard, a la que cada vez estaba más enganchado, que un hombre llamado Glenn Lord era el agente literario de los derechos de dichos escritos, y su dirección aparecía en el libro. El hombre vivía en Texas y ahí se presentó Roy, quien consiguió un acuerdo gracias al que podría utilizar a Conan y todo su entorno, pero sin adaptar directamente ningún arco argumental concebido por Robert E. Howard. Así, regresó a Nueva York y habló con Stan sobre quién debía dibujar esta nueva serie. Los dos pensaron inmediatamente en el magnificente John Buscema, que se mostraba encantado con la idea, pero por temas de presupuesto no pudo darse. Intentaron que Gil Kane, un admirador del trabajo de Howard, se encargara de los lápices de la colección, pero también era demasiado caro. Así que Thomas y Lee, en última instancia, optaron por el joven e irregular Barry Smith, que había dibujado meses antes un cómic parecido al que buscaban sus superiores. Poco después, el que años después conoceríamos como Barry Windsor Smith, envió desde Londres, donde residía, las primeras páginas de Conan el Bárbaro. Aún no muy convencidos del resultado final, el primer ejemplar del nuevo título marvelita de espada y brujería vio la luz a finales de 1970, marcando el inicio de una nueva fase mucho más diversificada en la era Marvel de los cómics.
Pronto, los primeros cómics de Conan comenzaron a ganar adeptos. Thomas, que no tardó en adquirir los derechos de las historias ya existentes del personaje, como La Torre del Elefante, no tardó a hacer del género algo propio, terminando de establecer la continuidad narrativa que algunos acólitos de Howard, como el propio de Camp, llevaban años intentando establecer, ya que los relatos originales no están narrados en orden, pues Robert E. Howard los concebía como aventuras frente a la hoguera que el propio Cimerio pudiera estar narrando. Pero ahora la serie permitía ver crecer a Conan, ya que estas primeras historias lo establecieron como un joven que acababa de abandonar su tierra con afán de ganarse la vida a través de toda Iboria. Esto permitió que rápidamente los autores exploraran una amplia multitud de lugares y gentes, mostrando la diversidad sociocultural de los mundos de Robert E. Howard. Es bastante evidente y en ningún momento se oculta que, aunque la era del bárbaro busque ser algo desconocido, lejano y exótico, los distintos pueblos tengan como inspiración diferentes culturas y periodos históricos, pasando por ambientes vikingos, babilonios o mozárabes, por ejemplo. Y todo ello lo permitía la mano de Barry Smith, que aunque aún no era el dibujante que más satisfacía a los ojos en cuanto a lo anatómico, poco a poco fue elaborando paisajes naturales y estampas cotidianas de pueblos y ciudades que pronto dotaron a la colección de una riqueza visual propia. Además, todo este entorno permitía enseñar facetas ya olvidadas para el hombre moderno que conformaron hace milenios lo que hoy conocemos como civilización, el fin del nomadismo, la creación de las primeras leyes, el cenit de los cultos ancestrales o los inicios de la comercialización entre ciudades-estado. Y esto fue realmente lo que terminó de establecer a Conan como una serie por la que interesarse, pues bien es cierto que aunque clásica, la estructura argumental de los primeros viajes del protagonista puede llegar a hacerse repetitiva. Al menos esa variedad visual aderezaba la arquetípica aventura en la que Conan llega a una ciudad-estado en busca de riquezas o contiendas y termina conociendo a una joven moza a quien luego deberá rescatar o de un monstruo o de un brujo o de ambas. Además, era el desarrollo por parte de Roy de la psique del bárbaro lo que aderezaba finalmente la serie. Una serie que tras unos inicios algo atropellados se alzó como un auténtico fenómeno que nadie, fuera de los círculos de fanáticos a la fantasía, podrían haber vaticinado. Si has llegado a esta parte del vídeo es porque lo que estás viendo te está interesando realmente. Tal vez ya hayas leído Conan y simplemente estás esperando a que nombremos tu arco argumental favorito, pero si no lo has hecho y te están entrando ganas, puedes hacerte con varias de las aventuras de Conan el Bárbaro completamente gratis. Gracias a nuestro patrocinador y colaborador Generación X, sorteamos los 3 primeros ejemplares de la nueva biblioteca Conan para que algún neófito lector residente en España pueda sumergirse en los increíbles mundos de Robert E. Howard. Para participar tan solo tienes que argumentarnos con la convicción de Conan o de Red Sonja y la creatividad de Barry Smith o John Buscema por qué te consideras el mayor merecedor de este premio. Tienes hasta el 9 de agosto para participar, lo anunciaremos en el comentario fijado de este episodio, y si no te puedes aguantar hasta entonces o prefieres adquirir los ómnibus de la colección o cualquier otro cómic, te dejamos el enlace a la web en la descripción del vídeo, y una vez anunciado el sorteo, sigamos cabalgando por las tierras de Iboria. Uno de los problemas que en un inicio no permitían a los autores despegar del todo era la censura del Comics Code, que aún no había sufrido una reestructuración tras el peligro de las drogas de Spider-Man del que ya hablamos en su momento. Por ello, los primeros ejemplares de Conan se notaban carentes de violencia o crudeza, por no hablar de la obligada reescritura de diálogos y situaciones de índole sexual. Por ello, y dado que las revistas en blanco y negro solían escapar sin problemas del yugo del código, se decidió lanzar nuevas y reeditadas historias en revistas para adultos como Savage Tales. Esto permitió la expansión de la era Iboria en Marvel Comics, pues el éxito de Conan debía seguir explotándose a toda costa, creando colecciones paralelas como una transformada Savage Tales en la espada salvaje de Conan, una serie dedicada al otro gran héroe antiguo de Howard, el Rey Cool, muy anterior en tiempo a la saga principal, una colección propia para una de las favoritas de los lectores, Red Sonja, y los Giant Size Conan dibujados, ahora que se lo podían permitir, por Gil Kane, que empezará a adaptar La Hora del Dragón, un épico relato que nos mostrará un futuro en el que Conan es ya rey de Aquilonia. Esto concluirá años más tarde de la mano de John Buscema, que a partir del número 25 sustituyó a Barry Smith como dibujante, durante el extensísimo y glorioso arco argumental de la Guerra Hircania. Por fin, Thomas y Lee tenían al dibujante con el que siempre habían soñado.
En un inicio y como muestran las secciones de correo de los lectores, el público se había polarizado respecto a la decisión del cambio de dibujante. Los amantes del estilo de Smith parecieron reticentes al relevo de Buscema, que trajo consigo un aspecto mucho más bestial y fornido para Conan. Este vino acompañado de una estética que, aunque continuista en ciertos aspectos, variaba mucho con respecto a lo que los aficionados del Cimerio en Marvel se habían acostumbrado. Y el propio Roy también había cambiado de alguna forma su método de escritura, pues era necesario para acomodarse a las preferencias narrativas del nuevo dibujante, con quien también había trabajado en el pasado en series como Los Vengadores. Pero la historia la escriben los vencedores, y si por algo se recuerda principalmente los años de Conan en Marvel, es por la extensísima carrera de John Buscema como dibujante principal de la serie, que durante sus miles y miles de páginas entregadas entre las múltiples colecciones, forjó un legado comiquero como pocos artistas han hecho nunca. En su nuevo trabajo, Buscema y Roy beben evidentemente del formato más clásico del cómic episódico como se presentaba en colecciones clásicas como El Príncipe Valiente, pero con una crudeza nunca vista en una revista a color. Las reformas normativas del Comics Code permitieron hacer del mundo que rodeaba a Conan uno mucho más cruel y brutal, en el que cada vez había menos autocontrol por miedo a poder influenciar a los delincuentes juveniles. Ahora, la libertad de Thomas y Buscema se asemejaba a la del propio bárbaro cabalgando por su mundo. Una libertad que permitió a John crear grandes estampas visuales, monstruos aterradores, sangrientas contiendas o preciosas mujeres, como siempre nos había acostumbrado, surgido de una nueva explosión de creatividad que tantos años llevaba esperando el autor y que terminaron conformando a Conan el Bárbaro como uno de los mejores cómics de los años 70. Red Sonja terminó convirtiéndose en un gran acompañamiento ocasional para Conan, con los que Roy no temía en manejar una palpable tensión sexual constante e inconclusa entre ambos que tanto parecía divertir al futuro rey de Aquilonia, pues en la pelirroja vería una verdadera guerrera, prácticamente inalcanzable e impasible, que no era como ninguna mujer que habría conocido, hasta que la serie decidió adaptar las historias de la reina de la Costa Negra presentando a Belit y su fiel tripulación que la consideraban la diosa de la muerte. Junto a Ernie Chan como entintador y dibujante ocasional, Thomas y Buscema confeccionan una de sus colaboraciones más recordadas, centrada en la relación entre Conan y la pirata Shemitah, que surjan los mares iborios y sus costas en busca de tesoros y gloria con el fin de reclutar a un ejército para que la llamada diosa recupere su regio derecho de gobernar sobre su pueblo. En esta etapa se puede vislumbrar cierta inspiración en los relatos de Edgar Rice Burroughs de Tarzán y sus múltiples adaptaciones en distintos medios, así como una palpable herencia de relatos vikingos o griegos en sus viajes por las costas y los mares de su alrededor. Estos episodios muestran una faceta completamente diferente a la presentada inicialmente en los cómics de Smith. Conan ha convivido ya durante años con guerras, con hechiceros, con feroces bestias y con mujeres de todo tipo, pero en el navío llamado Tigresa parece haber encontrado un extraño pero acogedor hogar, acompañado por la mujer de su vida. Belit combatió junto a Conan hasta el especial número 100, episodio en el que inevitablemente muere, llevada por la codicia en una isla custodiada por una criatura ancestral. De la partida de la pirata Shemitah marca un antes y un después en una serie que a finales de los 70 ya era todo un fenómeno entre aficionados a la ficción. En plena transición entre décadas, la fiebre por la fantasía oscura se hacía patente en el gran éxito en el que se convirtió la revista basada en los relatos de Robert E. Howard que inspiraron, al igual que en su día, una innumerable lista de imitadores e idólatras que siguieron forjando la herencia de la espada y brujería. Durante tiempos convulsos en el bullpen de Marvel, por culpa de la sobreexplotación de su contenido y la cambiante comercialización del mercado, el Bárbaro se mantuvo casi siempre a flote, ascendiendo año a año en el panteón de ventas comiqueras, certificando el apogeo de la fantasía oscura, que no hizo más que preservar para siempre su impronta mediante la película de 1982 de John Milius, producida por Dino De Laurentiis, protagonizada por Arnold Schwarzenegger y James Earl Jones. La cinta, que también recibió su adaptación al cómic, llevó al Cimerio a otra estratosfera en cuanto a popularidad, al igual que lo hizo con su ahora icónico intérprete. Todo ello creó un fenómeno de explotación de la fantasía oscura durante gran parte de los años 80. Grandes experimentos animados muy relacionados al mundo de las viñetas como Heavy Metal o Fire and Ace pudieron debutar gracias al éxito previo de los cómics de Roy Thomas, John Buscema o Barry Windsor Smith, entre otros artistas invitados, que cambiaron el paradigma de la aventura y el entretenimiento simplemente recogiendo los
sembrado por los maestros del género en épocas pasadas. Por siempre trasladarnos a todas estas epopeyas de la era Iboria nos acercará más a nuestro pasado más primigenio, con el fin de comprender la esencia del hombre y de la civilización, pues como ya hemos concluido en otros varios episodios, al final el ser humano busca narrar siempre la misma historia. Así que ahora ve y toma un relato de Conan, y en el fervor de la batalla, en el reflejo del ojo de algún monstruo, en el calor desprendido por otro cuerpo humano o en la intermitente luz de una hoguera, tal vez, sin siquiera darte cuenta, descubras tu pasado, tu presente y tu futuro.